Bienvenidos a KJV Bible Stories, Isaías 13, parte A. Empezamos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, a aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, como tú eres el autor. Tú solamente nos puedes dar el discernimiento para poder entender tu santa palabra que está escrita aquí, que inspiraste al profeta Isaías. Sálvanos, Padre Santo, danos libertad. Danos entendimiento y danos la bendición que hay aquí al leer y estudiar tu palabra. Señor, queremos que el estudio entre en nuestras acciones y nos cambies el carácter y nos perdones todos nuestros pecados e iniquidades. Por favor, Señor, esté conmigo al estudiar este libro. Toca el corazón de tu pueblo, Señor, para que sepan las palabras del reino del cielo. Danos el arrepentimiento, Señor, bendice tu palabra y háblanos en nuestro corazón en nombre de Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. Si este estudio tardó en ser grabado es porque me enfermé. Aún estoy tratando de salir de la enfermedad. Entonces por eso tardó un poquito. Isaías 13, versículo 1. Carga sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Aquí la palabra carga, o la palabra en hebreo masá, significa levantamiento, carga, profecía, denunciación. Y la palabra hasá, que significa ver, contemplar, ver como un vidente profeta. Y dirán, ¿dónde dice ver? Es la palabra revelada. Vio Isaías esta visión, básicamente, ¿ok? Entonces la palabra revelada es ver, ¿ok? Pero se le reveló o vio este mensaje, como en visión, y aquí lo está escribiendo. Aquí esta foto es una ilustración de la Babilonia. Dicen que tenían muchos jardines y que era increíble cómo subían el agua hasta arriba. Entonces, Isaías capítulo 13, una sección se trata sobre la carga o la profecía, la denunciación sobre la destrucción de Babilonia. Okay. Acá tengo otro mapa para ver dónde está Babilonia. Vemos aquí en la estrella. Jerusalén está a la izquierda y Babilonia a la derecha. ¿Ok? Para que se vean ahí más o menos dónde está esta tal Babilonia. Ahora vamos a leer este párrafo de comentario de Benson. Ya saben, a Benson le gusta hablar mucho. Le gusta explicar muy bien las cosas. La carga de Babilonia, de la ciudad e imperio de Babilonia. La palabra original, no sé por qué ponen así si no sé ni qué significan esas letras, ¿verdad? Es la palabra carga. Ok. Aquí traducida como carga es por el doctor Waterland a partir de Virginia. Vintrinca, que es otro comentador. Traducida como la sentencia sobre o pronunciada concerniente a Babilonia, se deriva de un verbo que significa tomar o levantar o traer, y el significado apropiado de la misma es cualquier asunto o sentencia importante y de peso que no debe descuidarse, sino que es digno de ser llevado en la memoria y merece ser levantado y pronunciado con énfasis. Esta profecía contra Babilonia, que consta de dos partes, la primera contenida en este capítulo, la última en el siguiente, probablemente fue entregada como vitringa, ha demostrado en el reino de Acaz, unos 200 años antes de su finalización y 130 antes
de que los judíos fueran llevados cautivos a Babilonia a cautividad, que el profeta no predice expresamente aquí, pero supone en el espíritu de profecía como lo que realmente iba a suceder. Y los medos que se mencionan expresamente, Isaías 13:17, como los principales agentes en el derrocamiento de la monarquía babilónica, por lo cual los judíos iban a ser liberados de ese cautiverio. Y eran en este momento un pueblo insignificante, habiendo estado en un estado de anarquía desde la caída del gran imperio asirio, del cual habían hecho parte bajo Sadar-Napalo, y no se convirtieron en un reino hasta alrededor del 17º año de Ezequías. Obispo Lowe dice: el gran designio de Dios al inspirar a su profeta con el conocimiento de estos eventos futuros y animarlo a pronunciar estas profecías sobre ellos parece haber sido, número 1, exponer las razones de su justicia al castigar a los enemigos de su iglesia para consolar las mentes y confirmar la fe de los piadosos. Número 2, con respecto a esta profecía en particular concerniente a la destrucción de Babilonia, el designio fue consolar las mentes de los verdaderos creyentes ante ese triste y doloroso evento, el cautiverio babilónico. Y número 3, bajo la figura de esa destrucción, anunciar la destrucción de la Babilonia espiritual, todo el reino del pecado y de Satanás. Comentario de Benson. Nota cómo lo agarran de una manera y después le añaden más cosas. Hoy en día no existe Babilonia, ¿verdad? Pero existe otro tipo de Babilonia. La Babilonia espiritual. Vamos a ver los versículos que dice en Isaías 15:1. Carga sobre Moab. Aquí no dice profecía, también usa la misma palabra que también está hablando que es una profecía. Una denunciación, ¿ok? Porque en la noche Ar de Moab fue destruida y reducida a silencio. Porque en la noche Kir de Moab fue destruida y reducida a silencio. Isaías 17:1, carga sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Isaías 19:1, carga sobre Egipto. He aquí el Señor cabalga sobre una nube veloz y vendrá a Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán ante su presencia, y el corazón de Egipto se derretirá en medio de él. Isaías 23:1, carga sobre Tiro. Gemid, naves de Tarsis, porque ha sido destruida, de modo que no hay casa ni entrada. Desde la tierra de Kittim les ha sido revelado. Ok, entonces vemos aquí 4 ejemplos donde Dios está diciendo la carga para Moab, carga para Damasco, carga para Egipto, carga para Tiro. ¿Y qué viene a ellos? Vienen profecías diciendo sobre su destrucción. Ahora en Ezequiel 12:10 dice: así dice el Señor Dios. Esta carga concerniente al príncipe en Jerusalén y toda la casa de Israel que está entre ellos. Aquí de nuevo una carga ahora con el príncipe de Jerusalén. Dios tiene un problema con ese príncipe. La carga que vino el profeta Habacuc. Ahí está Habacuc 1:1, Zacarías 12:1. La carga de la palabra del Señor para Israel. Dice el Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. La carga, aquí Malaquías 1:1, la carga de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Recuerden que también el pueblo de Israel llegó a decir que lo que Dios tenía que decir era una carga. No les era deleite escuchar que Dios quería que se arrepintieran y que les iba a traer castigos. Ok, perfecto. Vamos con el siguiente versículo. All right. Aquí en comentario bíblico de Jameson Fawcett Brown dice:
Me olvidó leer el versículo, lo siento. Sigo un poquito enferma, disculpen. Levantad una bandera o un estandarte sobre la montaña. Alzad la voz a ellos, levanta la mano para que entren por las puertas de los nobles. Ahora sí el comentario. El 29 de octubre del año 539 AC, antes de Cristo, Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa. Y con ese Ciro el Grande es porque hay un Ciro anterior, ¿ok? Ese es el Ciro segundo, se llama Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa y conquistó a Babilonia. Dario el Medio, es decir, Xerxes el segundo, hijo y sucesor de Astiages, 569 al 536. Ese es su tiempo. Interesante, como vivían muy corto, ¿verdad? Aunque Ciro fue el líder del ataque, todo se hizo en nombre de Dario. Por lo tanto, solo se le menciona a él aquí. Ok, Ciro era el rey de los ¿qué? De los medos. Dario era... Perdón, Ciro era el de los Persia. Y Dario era rey de los medianitas, pero Ciro los conquistó. Entonces se hicieron amigos y se volvió un reino bajo dos líderes, Ciro el Grande y Dario. ¿Ok? Y se dice el Medo porque es de Media. ¿Ok? Así se llama la ciudad del país. Aquí tenemos una imagen tan hermosa, dándonos un ejemplo cómo iban a ir a conquistar a esta Babilonia. Y ahí está una puerta abierta, miren. Voy a verlo un poquito más. A mí me gusta ver las imágenes, son muy bonitas. Ok, de este párrafo tan largo aquí es de Barnes, Notas sobre la Biblia. Sus párrafos. Alzad bandera, una insignia o estandarte militar. La visión comienza aquí. Lo primero que escucha el profeta es el mandato solemne de Dios dirigido a las naciones como si las estuvieran sujetas. Como si estuvieran sujetas. Ley no pertenece aquí. De alzar el estandarte de guerra y reunir en torno a él los poderosos ejércitos que se emplearían a la destrucción de la ciudad. Este mandato, alzad bandera, se dirige a los líderes de esos ejércitos para reunirlos y prepararlos para la guerra. Sobre el monte alto, aquí yo lo debí de ver subrayado en bold, ok. Era costumbre que los líderes militares plantaran un estandarte en una torre, una fortaleza, una ciudad, un monte alto o cualquier punto elevado para que fuera visible lejos y sirviera como punto de encuentro para el pueblo. Aquí el profeta no se refiere a ningún monte en particular, sino que simplemente significa que alzaría un estandarte alrededor del cual se reunirían las huestes para marchar hacia Babilonia. El caldeo lo traduce sobre la ciudad que mora segura, alzad la bandera. Alzad la voz ordenando, exaltad la voz ordenando, disculpen, exaltad la voz, alzad la voz, ordenando al pueblo que se reuniera y se preparara para la marcha contra Babilonia. Quizás, sin embargo, la palabra voz aquí, prepara para la marcha contra Babilonia, quizás aquí, se refiere al clangor o sonido de una trompeta utilizada para reunir ejércitos. La palabra se usa a menudo para denotar cualquier ruido que se aplica con frecuencia al trueno, a la trompeta, etc. A ellos, es decir, a los medos y persias que iban a participar en la destrucción
de Babilonia. Levanta la mano como una señal, como cuando uno tan lejos que se oye la voz, se agita la mano como señal. Esta era una orden para llamar a las naciones a reunirse para la destrucción de Babilonia. Ahora, ¿por qué dice las naciones? Porque literalmente son dos naciones en una. Recuerda que Persa y Media eran dos separadas, pero Ciro y sus soldados conquistaron a los medos para reunirse a la destrucción de Babilonia, para que entren por las puertas de los nobles. La palabra traducida aquí como nobles, Nedibim, Nedibim, significa propiamente vocabulario libre, liberal. Luego aquellos que son nobles o de mentalidad liberal con la conexión entre nobleza y liberalidad. Luego aquellos que son nobles o elevados en rango u oficio. En este sentido se usa aquí. Compárese con Proverbios 8:16, donde se traduce como príncipes. Números 28:18, donde se traduce como nobles. Los lo traduce aquí como príncipes. Yo no creo que puse estos versículos aquí, usted los puede ir a examinar. Los lo traduce aquí como príncipes. Noyes. La traduce como tiranos. Recuerda, Noyes, Los son comentadores, ¿ok? Un sentido que la palabra tiene en Job 21:28. Véase la nota en ese lugar. Obviously no vamos a poner la nota de Job 28, ¿verdad? Pero te sugieren si quieres checarlo. Para mí no es tanto el enfoque eso, pero... Ok. No hay duda que se refiere a Babilonia y el profeta probablemente se propone hablar de Babilonia como una ciudad magnífica, una ciudad de príncipes o nobles. El caldeo lo traduce así: para que entren por sus puertas que se les abren por voluntad propia. Qué chistoso. Conservando el significado original de voluntariedad. Hoy estoy fallando. Voluntariedad en la palabra hebrea y expresando la idea de que la conquista sería fácil. Nuestra traducción común ha expresado en sentido correcto. Barnes, notas sobre la Biblia. Él derrama vergüenza sobre los príncipes y debilita la fuerza de los valientes. Él multiplica las naciones y las destruye, ensancha las naciones y vuelve a estrecharlas. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para asentarlo con los príncipes. Él y hace que tengan por heredad asiento de honra, porque del Señor son las columnas de la tierra y Él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos parecen en tinieblas, porque con fuerza ningún hombre prevalecerá. Estos versículos están hablando de la voluntad de Dios. Dios quita a quien quiere. Él pone reyes, quita naciones, pone naciones. Levantó a Ciro y a Daríos. Ahora quita Babilonia. ¿Y por qué quita Babilonia? Porque son pecadores, ¿verdad? No se han arrepentido como Nabucodonosor se arrepintió. Y pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que hicieron en Sión. Ante vuestros ojos es el Señor. He aquí estoy contra ti, oh monte destructor, dice el Señor. Que destruyes toda la tierra, extenderé mi mano sobre ti, te haré rodar de las rocas y te reduciré a monte quemado.
No tomarán de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento. Serás desolada para siempre. Cuando algo está desolado es una destrucción completa. Dice el Señor, levantad bandera en la tierra, tocad trompeta entre las naciones. Preparad naciones contra ella, convocad contra ella los reinos de Ararat, Mini y Askenaz. ¿Quién está en Ararat? Los medos y los persias. Ok, nombrad un capitán contra ella, haced a los caballos que suban como langostas. Y cuando habla de langostas, no habla de langostas marinas, pero habla como un tipo de grillos, ¿ok? Sí, algo así como unos grillos. Unos son los insectos que le llaman la Biblia, no sé por qué le llaman langostas, que se comen las hojas muy rápido, ¿ok? Son como unos grillos, ¿ok? Quizás hay otro nombre, pero no sé. Como langostas ásperas. Para contra ella a las naciones con los reyes de los medos, sus capitanes, todos sus gobernantes, toda la tierra de su dominio. La tierra temblará y se entristecerá, porque todo el designio del Señor se cumplirá contra Babilonia para convertirla en una desolación sin habitantes. Nota lo que dice aquí. Levantad bandera en ella, tocad trompeta, levantad bandera. Es exactamente lo que dice Isaías. ¿Ok? Es el mismo subject, el mismo tema. Y son las mismas palabras de levantar bandera. ¿Ok? Perfect. Preparad naciones contra ella, convocad contra ella los reinos de Ararat, Mini, Askenaz. ¿Ok? ¿Ya habían leído eso? Creo que sí. Ok, sí. Ahora Isaías 45 dice, así es el Señor a su ungido Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desataré lomos de reyes. Desataré lomos de reyes. ¿Qué te suena? Vamos a ver si puse ese versículo. Para abrir delante de ti, delante de él, puertas de dos hojas. Aquí dice the two live gates. ¿Ok? En la Biblia en inglés dice, ay, porque siempre esto tarda. Aquí dice en Isaías 45, the two live gates. Aquí en Isaías, the gates. Aquí dice los portones, allá dice the two live gates. Mismo tema. Ok. Las puertas de dos hojas y las puertas no se cerrarán. Ahí vemos la imagen. La puerta está abierta, ¿verdad? Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Amén. Vamos al versículo 3. Siempre se puede buscar más, se puede aprender más, ¿verdad? No te quedes con lo poco que yo comparto. También tú puedes estudiar y ponte a investigar. Isaías 13, versículo 3 dice, yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Bueno, ¿quiénes son esos santificados? Aquí vemos dos imágenes. ¿Quiénes crees que son? Si ya hablamos, versículo 1 y 2, ¿de quién está hablando? La primera imagen a la izquierda es Ciro, o Cyrus, the Great, Ciro el grande. Ok. Y el otro a la derecha, es Darío. Vamos a abrirle poquito para que vean un poquitillo la imagen. Es muy difícil encontrar las imágenes, porque en una imagen te dice que es Ciro y en otra te dice que es Darío. Y tienes que investigar. Ok. Comentario de Matthew Paul. Casi no uso ese, ¿da? Matthew Paul. Muy poco.
Mis santificados, los medos y los persas, llamados así con razón. Ahora, ¿son santificados solamente los medos y los persas para un propósito? Recuerda que la palabra santificado es to set aside, guardarlo para un propósito, ponerlo por un lado por un propósito. Los medas y los persas y los soldados son los santificados, los set aside, los apartados para ir a cumplir la ira de Dios. No es que son santos porque son paganos, son heathen, they're gentiles, son gentiles, pero son santificados en la forma que van a ser el propósito de Dios, ¿ok? Y como dije, la palabra santificado significa guardado por un propósito, set aside, ¿ok? Ok. Porque fueron solemnemente designados y apartados por Dios para su propio servicio y para esta santa obra de ejecutar su justa venganza sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre Babilonia. Mis valientes, aquellos a quienes he hecho poderosos o fuertes para esta obra. En mi alteza. ¿Por qué dice mi alteza? Porque el versículo decía, los que se alegran con mi gloria o mi alteza. Ok. ¿Dónde estoy? Ok. Esto también lo voy a poner en bold. O como otros lo expresan en mi gloria, considerados materialmente, es decir, en la realización de esa obra, que contribuye mucho el avance de mi gloria, la destrucción del imperio babilónico. De lo contrario, los medos no tenían consideración por Dios ni por su gloria, sino solo por sus propios fines carnales. Ujú. Entonces, ¿tú crees que en su mente estaba, oh, Dios me mandó? Ajá, exacto. Dios usa, aunque la gente cree que lo están haciendo por su propia voluntad, y eso me recuerda. Bueno, no importa que me recuerda. Ok, ahora acá estos párrafos, ahí vamos a ver de quién es, de John Calvin, ok. He ordenado mis santificados. Aquí el profeta representa al Señor hablando y emitiendo sus mandatos. Llama a los medos y persas santificados, es decir, aquellos a quienes ha preparado. El verbo kodesh se usa en varios sentidos. No sé por qué le ponen O, si es una A, si es una O, kodesh. Quizá lo están tratando de decir en español, yo qué sé. Kodesh. Bueno, ahí lo dejo. Se usa en varios sentidos, pues a veces se refiere al espíritu de regeneración y este pertenece peculiarmente a los elegidos de Dios, pero a veces significa desear o preparar. Y ese significado es más apropiado para este pasaje. Todos los creados por el Señor son igualmente designados por Él para un propósito determinado. Él no arroja a los hombres al alzar sobre la tierra para que vayan a donde les plaza, sino que guía a todos según su propósito secreto y regula y controla las pasiones violentas de los reprobos para impulsarlos a donde Él crea conveniente y para contenerlos y reprimirlos según su voluntad. Por lo tanto, los llama santificados, apartados y preparados para ejecutar su voluntad. Ah, aunque no tenían tal intención, de ahí que también se nos enseña a atribuir al juicio secreto de Dios todas las conmociones violentas, lo cual nos brinda un maravilloso consuelo, pues cualesquiera que sean los intentos de los malvados, no lograrán nada que no sea lo que el Señor ha decretado. También he llamado a mis valientes. La frase he llamado transmite más que la frase he ordenado que había usado en la cláusula anterior.
o el versículo anterior. Significa que serán impulsados en la acción, no solo para la orden de Dios, sino por el sonido mismo de su voz, como si yo llamara a alguien y él me siguiera inmediatamente. Amenaza, por tanto, con que Babilonia será destruida por los medos y los persas, de la misma manera que si obedecieron al llamado de Dios. Pues aunque fueron impulsados a la batalla por su propia ambición, orgullo y crueldad, Dios los dirigió sin saberlo a ejecutar su juicio o a ejecutar su voluntad, ¿verdad? Comentario de John Calvin. Vamos a ver los versículos. Dice, recuerda que acá había dicho en un versículo que iba a... no sé si era aquí. Creo que es el versículo anterior. Que iba a... yo no me acuerdo cómo se dice. He's going to lose the loins. Los reyes almesos capitanes de la tierra. Bueno, si lo encuentro, les digo. Ok. All right. Ok. Prepararé contra ti destructores, cada uno con sus armas, cortarán tus cedros más selectos y los echarán al fuego. ¿Por qué tiene que pasar la destrucción? Porque existió el pecado, ¿verdad? Nabucodonosor, por ejemplo, él tuvo un sueño, dos veces. O no, una vez, ese fue el faraón. Y Dios le dio la respuesta de su sueño y él de todas maneras en el siguiente capítulo le agradeció y exaltó a Dios, pero en el siguiente capítulo se exaltó y se exaltó a sí mismo y hizo una imagen de oro completamente. ¿Y qué pasó? Miró a los tres que no se quemaban en el fuego, ahí se quedó sorprendido. Después en el capítulo 4 él se pone a exaltarse a sí mismo diciendo que yo he tenido esta Babilonia por mi propio poder, exactamente, y ahí se convirtió. Fue castigado por 7 años y se convirtió como bestia, ¿verdad? Entonces, Dios tiene misericordia. Claro, en la destrucción de Babilonia, Nabucodonosor ya estaba muerto, ¿ok? Y ya él sí creyó, pues se arrepintió. Pero en este tiempo donde Babilonia se ha destruido, el rey se llama Nabucodonosor, algo así, no me acuerdo. Y su hijo era Belshazzar, ¿ok? Ahora vamos a ver esa historia en el momento que pasa esto. Y esta es la escritura que fue grabada, Mene, Mene, Tekel, Ufarsi. No sé por qué lo dejaron en inglés. Explícamelo a mí, ¿por qué lo dejaron en inglés? Vamos a ver cómo está en español. Ay, ay, ay. Lo dejaron en hebreo más bien que en inglés. ¿Dónde estoy? Daniel 5. Ufarsin. Vamos a ver la Reina Valera. Ay, ay, ay. Uparsin, acá dice con una P. Ok, vamos a quitarle la H. ¿Y por qué tiene que ser en letras mayúsculas? No lo sé. Uparsin. Ok. Ok, entonces vamos a ver el 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y ha hallado falto.
O sea, la balanza si dice tiene que pesar 1 libra y no pesa 1 libra. No la culpa de la balanza, ¿verdad? Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó que sirvieran a Daniel con púrpura, que le pusieran un collar de oro, gracias Señor, ah, al cuello y que proclamaran que sería el tercer gobernante del reino. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Se dice que es rey, pero el hijo del rey, ¿ok? Y Darío el Medo tomó el reino siendo de 72 años de edad. Mira, en aquel tiempo tenían mucha fortaleza los hombres de 70. Ok, voy a poner una pausa aquí. Vamos a ver a la Biblia. Mira lo que dice aquí. Antes de que esto pasara. ¡Ay, qué terrible! Ujú. Ok, el versículo 6. Cuando una mano aparece y empieza a escribir Mene, Mene, Tekel y Fersin, o Uparsin, el rey, mira lo que dice. Entonces el rey palideció, pálido, digamos, y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron los lomos. Nota cómo dice aquí, se le debilitaron los lomos. Y vamos a Isaías 45. Hay veces que es un versículo lo pones en un lugar y luego se vuelve a repetir en otro lugar. Es porque es un versículo, habla de los dos versos y tienes que tener discernimiento dónde ponerlo, ¿sí entienden? Ok. Ok, para desatar lomos de reyes. ¿Sabes aquí la palabra? Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Nota eso, desatar lomos de reyes. Ahora vamos a verlo acá. Porque acá creo, bueno, mejor lo dejo aquí. Vamos a ver la palabra original, que es esos lomos, ¿ok? Porque eso que pasó a Belshazzar se cumple lo que dice Isaías 45:1. Ok. Loins of kings. Los lomos de los reyes. Math, Nayim. Apúrale, apúrale. The loins, ¿ok? Que son esos donde están sus intestinos, el grande, ¿ok? Desató sus intestinos del reyes. Es un cumplimiento de ese versículo. Ese versículo se cumple en Daniel 5. Ok, ok, entonces vamos a para acá. Ok, entonces ahora sí vamos a ver este párrafo que pues aquí, cuando Ciro el Grande entró a Babilonia en el año 539 AC, el rey babilónico reinante era Nabonido, aunque su hijo Baltasar o Belshazzar ejercía como corregente o gobernaba la ciudad mientras Nabonidus estaba ausente. Finalmente ambos perdieron el poder a las manos de los persas. Se cumple la palabra de Dios al punto de la letra. Dios no falla en su palabra. Amén. Versículo 4. Estruendo de multitud en las montañas como de gran pueblo, estruendo de tumulto de reinos, las naciones reunidas, el Señor de los ejércitos supervisa al ejército para la batalla.
Este versículo en Isaías 10:28 lo puse aquí porque es la misma palabra, ¿ok? Supervisa al ejército. La palabra supervisa es la palabra pakad en el hebreo, que significa, mira, que es empacar. Pacar, revisar, numerar, ordenar, es supervisar también, ¿verdad? Y dice, ha llegado a Aiat, ha pasado por Migrón, en Micmas, revisa sus carruajes. Así como el rey de Asiria revisó sus carruajes, también el Señor supervisó al ejército de los medos y los persias. Okay, aquí tengo una foto que la hizo el AI, la inteligencia artificial. Ahí estamos viendo a Ciro en sus montañas de Ararat. No lo imaginamos así, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Y qué habla la palabra de Dios? Aquí el versículo. Ay, ay, ay. En la multitud de las montañas, con el gran pueblo, estruendo de tumulto de reinos, las naciones reunidas. Esa es la imagen que trata de dar aquí, lo que es el versículo. Listos para conquistar. ¿Ok? La otra cosa, antes de que voy a decir este pedacito de historia, antes de que Ciro y Darío entren y sus soldados, vamos a decir Medo y Persia, antes de que entren al reino de Babilonia, habían tenido una guerra que se llama la guerra de Opis, de lo cual los soldados babilónicos perdieron la fuerza y perdieron la batalla, ¿ok? Entonces ya Dios estaba con ellos, era de que perdieran, era de que Dios permitiera que conquistaran y mataran a Babilonia, no estuvieran ahí. Ok, vamos a ver lo que dice el comentario de Benson. El ruido de una multitud en las montañas. Apenas el Todopoderoso dio la orden, la multitud se reunió bajo los estandartes como un gran pueblo. No eran tropas rudas, perdón, ni bárbaras, sino tropas disciplinadas, regulares y veteranas, como las que suelen ser proporcionadas por un pueblo grande y poderoso. De los reinos de las naciones, el ejército de Ciro estaba compuesto por diferentes naciones, además de los medos y los persias. El Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, reúne al ejército de la batalla. Él recluta a los soldados, los reúne, los ordena, los revisa, lleva un registro exacto de ellos, se asegura de que todos estén en sus respectivos puestos y les da las órdenes necesarias. Las expresiones son nobles y contienen una vívida descripción del terror que la aparición de un ejército hostil infunde en los espectadores. Aquí yo puse la palabra recluta porque la verdad la palabra es revisa. ¿Ok? Vamos a editar esto. Y mira, aquí no tiene la opción de quitarle la rayita. ¿Qué voy a hacer? Aquí no tiene esa opción, solamente en la Apple. Oh, wow. Bueno, eso se queda, ni modo. Revisa a los soldados, los reúne, los ordena. Ok, perfecto. Vamos a ver este otro párrafo de exposición de Hill sobre toda la Biblia. El estruendo de la multitud en las montañas como el de un gran pueblo, es decir, como el estruendo de un pueblo muy numeroso. Este estruendo se oía ya sea en las montañas de Media, donde acudían en masa al estandarte establecido, o en las montañas fronterizas con Caldea, cuando el ejército bajo el mando de Ciro marchaba hacia Babilonia, un estruendo tumultuoso de los reinos de las naciones reunidos, pues el ejército de Ciro estaba compuesto por varios
reinos y naciones, pues además de los 30,000 persas que trajo consigo a Media, donde también fue nombrado general de los medos y enviado con las fuerzas conjuntas de ambas naciones contra Babilonia, y los reinos de Ararat, Mini, Askenaz estaban preparados, reunidos y convocados contra ella. Ahora sí vamos a ver ese versículo, Jeremías 51:27. Acá abajo está. Voy a leerlo primero. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparen señal contra ella, capitán. Señalad contra ella, capitán. Haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones y reyes de Media y sus capitanes de todos los príncipes de toda la tierra y su señorío. Entonces no nada más fue los medios de Persia, pero las otras personas que estaban alrededor, los cuales habla de los que están en las montañas de Ararat, Mini, Askenaz. Qué interesante, ¿verdad? Hay muchas cosas que no entiendo todavía, no entiendo 100%. Ok, el versículo anterior. Y aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y reyes se levantarán en los lados de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz sonará como el mar, y montarán sobre caballos, apercibirse han como hombre a la pelea, se han preparado. Contra ti, hija de Babilonia, oyó su fama el rey de Babilonia, y sus manos se descoyuntaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Jeremiah 50:41, vamos a verlo. Sus manos se hicieron débiles, descoyuntaron, dice en español. Ay, cómo nos gusta exagerar. Sus manos se debilitaron, ¿ok? ¿Qué significa descoyuntar? Que se les separaron las coyunturas. Es muy, no es buena la traducción. Ok. Perfecto, versículo 5. Este es Isaías 13, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Isaías 13:5 viene de una tierra lejana, del extremo del cielo, el Señor y los pasos de su ira, para destruir toda la tierra. Vamos a verlo en inglés por si se me pasó algo bien rápido. Oh. Okay. En inglés usa la palabra aún y yo me la pasé. Ok, aquí tenemos un mapa medio antiguito, del año 540 por ahí, y lo que está de verdecito, todo eso es Media Persia, ok, o el reino de Persia, todo eso. Y si te das cuenta dónde está Israel, es aquí al ladito del naranja, ok. Parte del rojo, ahí está Israel, los naranjaditos, el amarillito, algo así, amarillito, ahí está Babilonia, Neo Babylonian,
Y aquí está Persia. Entonces Babilonia está aquí, vienen de lejos, dice los extremos de la tierra. Pero mira qué larguísimo está eso. Está grandísimo, ¿ok? Y eso es en aquel tiempo, que hoy no sabemos cómo está Persia, quizás ya no es tanto tan grande. Aquí encontré una información muy importante, porque si ustedes recuerdan cuando estudiamos sobre la nación de Asiria, decimos que Nínive era su capital. Ajá. Pero acá los persias no tienen capital. Ellos tienen la ciudad, ah, la ciudad Persépolis, ¿ok? Que sirvió como el gran centro ceremonial. No había capital, solamente había la Persépolis. Hay muchas ciudades, pero Persépolis sirvió el gran centro ceremonial. Yo creo que era como donde estaba su templo, yo qué sé. Muchos templos, yo creo, no lo sé. Entonces la distancia de Babilonia a Persépolis, lo cual está en el centro a la derecha, ¿ok? Del centro ahí, de Persépolis a Babilonia, son 400 millas de distancia. Entonces, por eso el versículo dice que vienen del extremo del cielo. Y en inglés, ¿cómo lo usa? From the ends of heaven, de los fines del cielo. ¿Sí? From the ends of heaven, from los fines del cielo. Es un lenguaje como poético. ¿Ok? Comentario del púlpito que dice, vienen de un país lejano, comparar con Isaías 46:11. A ver, ese versículo no lo leí. Isaías 46. Y si dicen, ¿por qué lo hice en inglés? Porque se me olvida en español. Si lo Isaías 46 como muchísimo. Calling a ravenous spirit from the east, the man that executes my counsel from a far country. Yeah, I have spoken and will also bring it to pass. I purpose. Okay. No, no sé si es Ciro. A ver. Ok. Sí, esto tiene que ver con Ciro. Entonces, vamos a pegarlo por ahí. Por ahí. Ok. A lo mejor sí lo tengo y no me doy cuenta. No, ok. Ok. Aquí va a ir porque tiene que ver con el tema. Desde el oriente del ave. Ahí tiene que ver con from the ends of the earth. El mismo lenguaje. Ups. ¿Y qué dice aquí? Y de la tierra lejana. Eso es Medo Persia. Ok. Perfecto. Vamos al párrafo. ¿Y dónde me quedé? Ay, 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 se me pasa. Ok, ok. Tanto Media como Persia eran países lejanos para los hebreos, especialmente Persia. No hay indicios de que conocieran países más remotos hacia el este. De ahí la expresión que sigue del extremo del cielo. Comentario del púlpito. Ahora Barnes nota sobre la Biblia dice desde el extremo del cielo, desde el extremo cimiento del cielo, la expresión hebrea. Desde el extremo del cielo se refiere al horizonte lejano que parece limitar la tierra, donde el cielo y la tierra parecen encontrarse. En Salmos 19:6, la frase desde el extremo del cielo, from the ends of the heavens.
creo que dice en inglés, denota el este, donde parece salir el sol, y hasta sus confines denota al oeste. Ahora este párrafo, se me olvidó ponerlo. Muy mal, muy mal. Muy mal. Primero lo leo y luego lo busco. Okay. Para destruir toda la tierra, cuando propone toda la tierra para Babilonia, considera la extensión del reino para que no piensen que la gran cantidad de provincias que lo rodeaban por todos lados podrían repelar. Cuando lo traduces no va a ser un buen trabajo, tienes que checar. Los ataques enemigos, pero al mismo tiempo insinúa que no será una calamidad leve que afecte a un solo lugar, sino que será como un diluvio que azote gran parte del mundo. El Señor y los vasos de su ira, los persas y los medos, son llamados vasos de ira en un sentido diferente al que Pablo da todos los reprobos, pues al contrastar los vasos de la ira con los vasos de misericordia, muestra que la bondad inmerecida de Dios brilla en los elegidos, pero los reprobos son monumentos de juicio severo. Ok. Dice que los medopersias son llamados vasos de ira. Espérate, yo no creo que estoy de acuerdo con esto. Aún el Señor y los vasos de su ira. A ver. No sé qué está pasando aquí, si yo estoy mal o lo estoy entendiendo mal. Ay, ay, ay. En español nunca es bueno estudiarlo porque siempre cambian las palabras. Aún el Señor y the weapons. Yo pienso que es mejor poner no los vasos, sino las armas de su indignación. Porque la palabra en inglés dice armas. Pero otra opción para esta palabra es vessels, lo cual son vasijas o vasos. Pero si estas son no puede ser vasijas de su indignación, tienen que ser las armas de su indignación. Ok, entonces yo estoy mal, gracias Señor. Son las armas de su ira. Entonces, este versículo que puse acá abajo no va. Ok, perfecto. Este versículo no tiene que ver con eso porque ya no es vasos. Ok, ahora este párrafo no estoy de acuerdo con lo que dice aquí. Solo lo voy a borrar. Ok. La palabra de Dios tiene secciones que son muy fáciles y otras que no. Para destruir toda la tierra. Entonces ese párrafo era de John Calvin, ¿ok? Ok. Vamos a ver ese versículo que él citó. Acá citaron Barnes. Del fin del cielo es su salida y su curso hasta el cabo de él, y no hay quien se esconda de su calor. Ok, entonces ahí está el fin del cielo, de lo cual no está hablando literalmente, pero de una manera figurativa, una manera poética. Ok. Hay versículos en la Biblia que están fácil, pero Dios nos ayuda también, ¿verdad? Hay versículos que van a estar más difícil, como el siguiente versículo
Creo que el versículo 8 está difícil. Pero por eso tenemos a Dios para que nos ayude, nos instruya y nos diga qué hacer, ¿verdad? Isaías, ay, aquí me lo dejaron en inglés. ¿Cómo está, pues? Ajá, ajá. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana. Ahí está el oriente, desde el fin del cielo. La tierra lejana, el varón de mi consejo. ¿Quién es este varón? Ese varoncito es Cyrus. ¿Ok? Y siempre decimos Cyrus because. A mí me gusta más cómo se dicen las cosas en inglés. Entonces, miren, aquí concluyó Isaías 13, parte A. Está muy interesante porque yo no sabía, cada estudio que doy o cada sección que estudio, yo voy aprendiendo. La palabra de Dios es una bendición para mi alma. Espero que sea también para ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra y tu misericordia. Oh Señor, eres muy bueno con nosotros. Aunque no lo merecemos, Señor, contesta y bendice nuestras oraciones. Bendice a nuestras familias que se arrepientan. Bendícenos a nosotros para arrepentirnos. Y ayúdanos, Señor, a no nomás ser lectores, pero también obedientes a tu palabra. Danos tu gracia, danos tu Santo Espíritu para ser verdaderos cristianos. Conviértanos y continúa a bendecir estos videos para tu gloria. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte el video si puede hacer ese favor, se lo agradezco. No le cuesta nada, solamente es una amabilidad para que el Evangelio de Isaías se comparta, ¿verdad? Digo el Evangelio de Isaías porque mucha gente dice que el libro de Isaías es como otro evangelio. Lo dije en una manera poética, ¿ok? Dios les bendiga de acuerdo a su santa voluntad.